Muy bien, capítulo 2, vamos a hablar de la identificación de la liquidez del precio. O sea, se refiere a los espacios que deja el precio vacíos y cómo los podemos encontrar. La liquidez en los mercados financieros se traduce en la cantidad virtual de dinero que circula en el mismo. Este gran movimiento de capital deja rastros y puntos importantes. Todo este movimiento de dinero deja rastros importantes que los analistas técnicos usamos en nuestros trades. Desde la perspectiva técnica, esta liquidez se visualiza por medio de máximos y mínimos que el precio va conformando a través del tiempo. O sea, si vamos a mirar acá, el precio cayó rápidamente y dejó este espacio blanco. Y el precio vino y lo llenó. Y lo contrario, y acá volvió a llenar. Aquí cayó todo esto, dejó este espacio, todos estos dineros que tenían acá invertidos quedaron pendientes, quedó un espacio y el precio viene y lo rellena. La liquidez en el mercado forex se refiere a las zonas donde hay órdenes pendientes que el precio debe recapitalizar. En pocas palabras, zonas donde hay dinero que el precio debe ir a buscar. Entonces, todas estas caídas que hubo acá dejaron órdenes pendientes al alza. Muchas personas, muchos entraron a la baja y muchos entraron al alza. Entonces dejan órdenes pendientes. Y todas esas órdenes pendientes entonces es dinero que se va a ir a recoger. La liquidez en los gráficos se puede encontrar en distintas maneras. Por ende, es muy importante poder identificarla para tener objetivos claros a la hora de las entradas y salidas. La liquidez se puede encontrar en máximos iguales, equal heights, o mínimos iguales, equal lows, ¿sí? Mayor conocido como zonas de soporte y resistencia. Estos máximos y estos mínimos son creados por los bancos para engañar a los traders retail y luego barrer sus stops. Entonces veamos en qué consiste eso. Y es lo siguiente. Aquí tenemos unos máximos. Entonces el precio rebotó a rellenar esta liquidez. Luego se encontró acá con esta zona de oferta. Pegó una vez, rebota y toda esta parte es liquidity, es una zona de liquidez. El precio tiene que subir a recoger todas estas órdenes pendientes que había acá en la bajada. Entonces sube. Cuando llega aquí al máximo, entonces ¿qué hace? Hace lo que se llama un barrido, o sea, un engaño. Rompe una resistencia donde todos los estaban esperando a devolverse o al rompimiento. Entonces rompe, aquí entran muchas órdenes de buy, se devuelve, les cobra el stop. Al devolverse, entonces otros entran en sell y luego rebota hacia arriba y entonces cobró stops dobles a los que entraron prematuramente al alza y los que entraron prematuramente a la baja. Cobró toda esta liquidez y empezó luego a generar el cobro de la liquidez de arriba. El precio debe crear las zonas de los máximos y mínimos iguales debido a que el mercado debe barrer stops, activar órdenes y por consecuencia consigue la liquidez deseada. ¿Sí? Sube, barre stops, o sea, recoge stops y coge fuerza para irse a cobrar toda la liquidez de arriba. Los retail realmente compran o venden en patrones chartistas como doble piso, triple pisos, sin saber que están entrando y cayendo en la trampa del mercado, ya que el mercado irá a buscar sus stops para tomar la liquidez. Los retail son los retail traders, son los traders convencionales, los pequeños, como nosotros. La liquidez también se puede encontrar en zonas de imbalance entre la oferta y la demanda, que luego el precio irá a rellenar. Zonas de imbalance son zonas de desbalance, o sea que hubo una caída muy fuerte y tiene que ir a balancear. La mayoría de las veces el precio llega al 50%, donde nos puede presentar una entrada. Entonces veamos qué es un imbalance.
Un imbalance es un vacío. Entonces el imbalance es un vacío en un activo, o sea, en cualquier paridad o activo que estamos creado por la aceleración del precio, ya sea al alza o a la baja. O sea, el precio se acelera, ¿sí? Como acá. El precio se aceleró y cayó y dejó este vacío. Eso es un imbalance. Dicho vacío debe ser rellenado en algún momento. Entonces aquí está el ejemplo. Cayó rápidamente, dejó esto vacío y lo rellenó. En la plataforma de análisis de trading se encuentra una herramienta denominada imbalance. Aquí está el ejemplo. Entonces, viene una caída de 2 barras, pues de 1 hora o 4 horas, crea un espacio, o sea, un imbalance. Y el precio vuelve a buscarlo, a rellenar esta zona, se viene a rellenarla. También el imbalance puede ser calculado por Fibonacci con un retroceso del 50%. Entonces crea este imbalance, crea este movimiento fuerte, se devuelve y rellena hasta el 50% de Fibonacci. Muy bien, ahora, ¿qué son las zonas de liquidez? O sea, las zonas vacías, las voids, ¿sí? Las zonas de liquidity void, liquidez void, o sea, zonas vacías de liquidez. Las zonas de liquidity void, la mayoría de las veces se generan en momentos volátiles o en grandes momentos de activo financiero. La liquidity void se pueden considerar cuando se encuentran 2 o más velas de poder consecutivos. 2 o más velas de poder, o sea, muy grandes, que el precio en algún momento debe ir a retomar la liquidez que se encuentra allí. El liquidity void tiene una gran efectividad si está en confluencia junto a un order block. Entonces veamos un ejemplo. Aquí caen 2 barras muy fuertemente, eso crea un liquidity void que debe ser rellenado. Entonces cada vez que haya 2 barras fuertes, seguramente el mercado va a buscar rellenarlo. Aquí está el ejemplo. Cayeron 2 fuertemente. Aquí se creó un order block, que es esta zona que seguramente va a venir a ser testeada. Entonces, cae fuertemente, se devuelve, rellena el liquidity void y rebota en el order block. Esto es una estrategia de entrada. Cada vez que nosotros veamos que el mercado cayó y tenemos un order block, marcamos el order block y esperamos que el precio venga y rebote en el order block. Y aquí es donde entramos, a la baja. Esa es la entrada con el liquidity void. Aquí está otro ejemplo. Sube rápidamente, o sea el void, crea el vacío y aquí hay un order block. El precio se devuelve, pega en el order block, rebota. Entonces aquí es cuando nosotros entramos al alza. En este otro ejemplo tenemos lo mismo. 2 barras fuertes, crea un vacío, el precio se devuelve, aquí hay un order block. Esta barra negra es el order block. Rebota en el order block y nos vamos al alza. Básicamente estos son unas formas de entrada. También tenemos el vacuum block. El vacuum block son órdenes de block invisibles en el gráfico. Los vamos a poder apreciar de manera de un gap. Un gap es un vacío. Normalmente en la apertura y el cierre de todos los días, luego en la apertura se hace un vacío. Eso se llama un gap. Entonces, los vacuum blocks son prácticamente los gap. El precio rellena el vacío. Entonces, el vacuum block son órdenes block invisibles. En el gráfico los vamos a poder apreciar de manera de un gap. El precio rellena el vacío que estos representan y nos brindan oportunidades operativas. Aquí está el ejemplo. Entonces, supongamos que son las 3 horas antes del cierre. Entonces, una barra de 1 hora, otra de otra hora. Aquí se produjo el cierre del día. Apenas viene la apertura del día, pega un brinco y arranca acá.
No arranca aquí en el precio, sino que dejó un vacío. Y arranca y finalmente entonces el vacuum block lo que hace es que viene a buscar cómo rellenar ese vacío. Se devuelve a rellenar ese vacío, que sería como decir esta barra que es invisible. Ese es un ejemplo. El otro puede ser que baje más. Entonces, baja, se cierra el día, o esto también puede suceder en cualquier momento del día, pero normalmente se encuentran en el cierre del día y la apertura del día siguiente. Pega, hace el gap, se devuelve y a buscar a rellenar esa zona. Entonces aquí bajó, hizo el gap o el vacuum block y se devuelve a rellenarlo. Eso es una estrategia que se puede utilizar, más hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando se hace el cierre del día, en la apertura del día, el spread lo aumentan mucho, lo agrandan muchísimo, media hora, según el broker. Entonces, pues es un poco difícil entrar en ese momento porque el spread es muy grande y entonces uno tiene que tener un stop muy lejos o esperarse media hora o una hora, pues no es tan conveniente. El timing del mercado. El timing del mercado realmente es tan importante como analizar el precio. Un factor que muchos no toman en cuenta, pero es necesario hacerlo. ¿Qué es el timing? El timing es los horarios en que se opera o los horarios en que las instituciones hacen manipulaciones. ¿Sí? Entonces, operar en el horario que las instituciones operan, un buen timing del mercado es operar en los horarios que las instituciones operan, o sea, estar uno en el momento en que ellos también están. No caer en la manipulación, no entrar en el mercado en horario de kill zone. Kill zone, ¿qué es kill zone? Estos son los principales aspectos que te ayudarán a identificar el timing del mercado. Los primeros factores a tener en cuenta son los primeros 30 minutos de inicio de cada sesión operativa tienden a haber manipulación del precio. ¿Qué es una sesión operativa? Vamos acá. Una sesión operativa es cuando se inicia la apertura de Tokio. Entonces es importante que en su plataforma usted sepa a qué hora se hace la apertura de Tokio, a qué hora se hace la apertura de Londres y a qué hora se hace la apertura de New York. Entonces, ¿qué es el timing? ¿Se va a operar en horario de Tokio? ¿O va a operar en horario de Londres? ¿O va a operar en horario de New York? ¿O puede operar en estos dos? ¿Sí? ¿Qué sucede? Normalmente el horario de Tokio es un horario más lento, es bueno para los NZD y para los AUD, o sea, los australianos y los neozelandeses. Y por supuesto para la moneda japonesa, JPY. Cuando llega la hora de Londres, de apertura de Londres, entonces pues las GBP y los euros y pues... Pero entonces aquí se crea una manipulación. Empieza a haber una manipulación normalmente en el horario de Londres a Nueva York. Cuando se abre la apertura de la bolsa de Nueva York, entonces sí viene el movimiento fuerte. Aquí hay un ejemplo muy claro. Tokio. Entonces, apenas se abre a la hora de la apertura de Tokio, se crea un movimiento, después se hace un rango, después viene la manipulación. O sea, todo lo que subió se lo devuelve. Luego viene en la apertura de Londres, manipulación. En Nueva York, la apertura de Nueva York, entonces viene la fuerza. Más o menos así es que funcionan los horarios. Eso no es exactamente igual todos los días, pero sí es muy similar. Entonces, las zonas kill zone, que ya las mencionamos, se encuentran 2 horas antes de la apertura de Londres y 2 horas antes de la apertura de Nueva York. ¿Sí? Entonces, si usted tiene marcada acá su hora de apertura de Londres, sabe que 1 y 2 horas. 2 horas antes
de la apertura de Londres, aquí hay una zona kill zone, que son zonas en las que hay que tener un poco de cuidado porque va a haber una manipulación. O 2 horas, ¿sí? Antes de la apertura de Nueva York, ¿sí? El horario es tan importante como el análisis del trade. No temas a la volatilidad. Si estás del lado correcto, la tomarás a favor. Revisa el horario de las entradas de cada par. O sea, hay pares que funcionan mejor en un horario que en otro. Estas varían según los pares. Por ejemplo, pares con euro y con dólar presentan buenas entradas en la sesión de Londres, mientras que los pares con la moneda de dólar presentan mejores entradas en la sesión de Nueva York. ¿De acuerdo? Vamos a ver en el próximo capítulo los tipos de entradas.